Tenemos que estar muy claros cuál es el respecto de la voluntad de Dios en nuestra existencia, en nuestra vida. ¿Qué es lo que es energía, lo que es esa fuente, lo que es ese creador, lo que es ese universo que llamamos Dios quiere para nuestra existencia? ¿Cuál es el plan y cuál es el objetivo de que exista Dios? Tenemos que tenerlo bien claro, porque con base en eso es que nosotros vamos a poder de verdad trabajar un sentido pues muy claro de la enseñanza metafísica. La voluntad de Dios es todo el bien, todo lo bueno, todo lo superior. Eso es lo que Dios quiere y manda para todos nosotros. Esa es justamente la descarga para nuestra vida. El otro asunto es que Dios nos dio un regalo muy bello, que algunas personas, gracias a ello, pues se pierden de muchas cosas. Y es el libre albedrío. La libertad es un regalo divino también. Junto con la voluntad de Dios viene el libre albedrío. ¿Y qué quiere decir eso? La capacidad de cada persona de decidir si quiere recibir lo que Dios manda o no. Hay cosas que no son de Dios, pero que el ser humano califica y dice que vienen de Dios. Se muere alguien y dicen es la voluntad de Dios. Y no, el plan y diseño de Dios para nuestra vida es la perfección. Él todo el tiempo está pulsando esa perfección para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que, por libertad, tomarla. Esto es justamente el planteamiento que vamos a hacer en esta sesión de metafísica, trabajando a Dios con su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la existencia, para la vida y para todo lo que se mueve? Esto lo estamos basando en un texto que se denomina Zafiros del Moria, que es los zafiros o los textos de avanzada del maestro del Moria. ¿Me puedes pasar, Sergi, por favor, el libro que está allí por encima de ti? Gracias. Muy bien. Voluntad de Dios de acuerdo con el maestro El Moria. El maestro El Moria es uno de los jefes o jerarcas de los templos de los Himalayas. Él tiene allá su retiro y desde allá trabaja con todos los discípulos que son gobernantes, que fungen con posiciones gubernamentales de poder y demás, y todo el tiempo él justamente se encarga de que el plan y diseño de perfección y de gobierno divino se haga llegar a todas partes, de todos los núcleos, de todos los sitios, de todos los países, en todos los cargos y demás. Ese es su propósito, por supuesto, trabajar desde el aspecto de gobierno, que es tan importante para las naciones. El gobierno justamente es la forma en que un país direcciona sus actividades, direcciona sus comandos, su vida y todo esto. Eh, Gracias a todo hemos tenido muy buenos eh, gobernantes en México que han pasado la historia, como don Benito Juárez. Benito Juárez hizo una cosa muy interesante. ¿Qué fue, Rodo? Ah, ya. A ver, ¿quién me dice algo que se acuerde de Benito Juárez? Recuérdense. Bueno, tiene una frase muy famosa que dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo es, Rodo? El respeto al derecho ajeno es la paz. Bien, Rodo, ya. Tienes algo que decir de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno, libre albedrío, cada uno de nosotros.
El respeto al derecho que cada persona tiene de elegir cómo quiere vivir. ¿Cuántos cornflakes se quiere echar al día? Si quiere leer metafísica, si quiere leer ciencia ficción, si quiere leer arte, si quiere viajar, a trasladarse a otra región del país, a otro continente, hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, siempre y cuando no afectemos ni determinemos la vida de las demás personas. El gobierno y el plan y diseño de cada uno de nosotros es ese respeto perfecto. Juárez no nada más hablaba bonito y hacía frases para la eternidad. Él hizo con lo que él sabía que eran leyes la posibilidad de que nosotros nos reunamos el día de hoy aquí en esta sesión. Estableció algo que se llama la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, algo que estaba establecido en las leyes de reforma. Lo que se conoce como la enseñanza laica. Que cada quien estudie lo que quiere aprender y que no haya un organismo, un ente, una sociedad, una religión y demás que te determine qué debes de aprender. Garantizar eso. Eso es el gobierno divino. Es una decisión de gobierno divino. Porque las decisiones de gobierno divino llegan a tal punto de volverse decisiones donde el ser humano pueda dirigir su vida divinamente. O sea, donde se pueda realizar la voluntad de Dios dentro de cada ser humano. Todo lo que está en contra de la libertad del ser humano no es el gobierno divino dentro del ser humano. Cada uno de nosotros debe de darse cuenta de ese aspecto libertad que tiene dentro de su ser, dentro de su ente y demás, y explotarlo para hacer el bien, para gobernar nuestra vida y que el gobierno divino rija nuestra vida. El gobierno divino es que tengas toda la prosperidad, que viajes, que seas feliz, que te realices en lo que tienes que hacer, que nadie te esté limitando tu existencia. Y eso es justamente lo que nos encontramos en este momento en el mundo entero. No es nada más cuestión de México por cuestiones electorales. Es en todo el mundo hay una encrucijada en la cual el ser humano está diciendo, si estamos listos para gobernar nuestra vida divinamente, y no voy a decirles el otro ámbito. ¿Cómo elegimos eso? Con todo lo que hacemos. Pero los momentos electorales son puntos en los cuales uno dice, estoy decidido a hacer la voluntad divina en mi vida. Y firmas y votas, tomas una elección, pues. Y eso lo debemos de estar muy claramente atentos. Porque hay formas de gobierno que no colocan al ser humano y esta posición de libertad de primero. Y les voy a decir por dónde comienzan. Por los lonches. Por las tarjetas con crédito y saldos allí. Con mantener y pagarle todo al hombre ese que dice que va a votar porque ya ni votan por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Eso es justamente lo que quieren las personas que no viven en este fundamento, que las personas sean mantenidas. Porque cuando el gobierno mantiene a las personas no, calladitos se ven más bonitos, no les vayan a quitar su apoyo del gobierno. ¿Y qué es lo que dice esta enseñanza? Yo soy. Yo decido. Yo si quiero comer voy y me compro. Trabajo y me voy y me compro mis dulces a la tienda y me como los que yo quiera. Bueno, con moderación, ¿verdad? Pero nada de que te estén dando, nada de que te mantengan,
Nada de que esto, hay personas que sí lo requieren, pues, porque luego de allí se agarran y entonces racionan las cosas. ¿Qué es lo que quieren ellos? Aglomerar todo el dinerito, todos los recursos, todas las cuestiones y dicen, a ti te toca esto, a ti te toca esto, y por supuesto, eso está comprobadísimo que se vuelven dictaduras y se vuelven gobierno de oligarcas, si no es que de dictadores. Entre ellos se reparten todo el dinero de gobierno porque tienen posibilidad de decidir y se vuelven multimillonarios con el pretexto de que el pueblo lo están, que hay pobreza en el pueblo y que al pueblo le van a dar y le van a dar y que le están dando, pero ellos se reparten con la cuchara grande. Eso no es el gobierno divino. El gobierno divino es el que permite a cada ser humano la libertad de pensamiento, la libertad de empresa, la libertad de creencia, la libertad espiritual. Y esa es una proclamación que cada uno de nosotros debe de conocer y de tomar en su mano. Eso es el punto en el cual nos encontramos hoy por hoy en el mundo, mis queridos amigochos. En todo el mundo, en el norte, en el sur, en el este, en el Medio Oriente, en el oeste, todo el mundo está viendo esa cuestión. Claro, hay cosas que no han salido bien en el pasado, pero el pasado nunca va a ser tan bueno como el presente y como el futuro, porque hay una ley que es la ley de evolución, la ley de superación, que todo se eleva, todo funciona mejor siempre, siempre, siempre. Y cuando vemos el pasado, nunca nos va a gustar el pasado. Entonces, este punto es muy importante por el momento en el cual nos encontramos, porque se los tengo que decir con todas sus letras. Hay algo que se denomina fascismo. Fascismo es dividir y clasificar a los seres humanos con muchas variables. Economía, entonces ricos contra pobres. Los dividen y los clasifican y entonces organizan esto truculento que dice, ah, tú eres rica y ella es pobre, peleen. Y ponen a unos en contra de otros. Es truculento. Color de piel. Tú eres blanco, tú no eres blanco, tú eres morenito, tú eres amarillito. Esta tierra era originalmente de los morenitos, entonces peleen. Y hasta se ponen nombres los partidos de color de piel. Subliminal completamente. Somos, porque luego lo hacen de ese modo, un país poderoso, pongamos un muro con el otro, porque esos nos vienen a robar empleos, esto nos manda a la peor gente y demás. Fascismo. No necesariamente es una corriente política, si ustedes se dan cuenta. Es una condición de división entre el ser humano. Eso no va con el gobierno divino. El gobierno divino teje puentes, abre diálogos, negociaciones, conversa, habla, nos pone a todos a conversar y a platicar y a ver cómo podemos resolver algo. El gobierno divino es la voluntad divina, pero tenemos que analizarlo, tenemos que estar muy claros de todo lo que está ocurriendo y demás. Porque bueno, estas pruebas, justamente hay países que claramente ustedes se dan cuenta que no han pasado la prueba. Y eso lo están sufriendo a más no poder. En metafísica somos positivos porque tenemos que serlo, porque si el metafísico no es positivo, ¿quién va a ser positivo? Pero tenemos que hablar las cosas sin pelos en la lengua. Y eso es un deber que tenemos los que estamos acá compartiendo la enseñanza y demás.
Connie Méndez, cuando estaba viva, ustedes pueden agarrar el 4 en 1, ponía sus decretos allí del gobierno divino. Hay un decreto del gobierno divino que hicimos y que volveremos a hacer de aquí a todo el tiempo, ¿verdad? Pero ella pone en su libro: yo no acepto el comunismo para mi país. Venezuela en esos años, el país más rico y opulente de toda Latinoamérica. Le pintó raya al comunismo, al fascismo en su país. Mientras ella estuvo allí, no pudo entrar esa corriente. Ustedes saben lo que ocurrió después con el paso de la Guerra Fría, luego la división, quisieron hacer eso en América, se metieron a una isla a hacer eso, acabaron con la isla, luego desde esa isla se fueron, ya después de un tiempo, con un dictador militar, y ustedes saben el resto de la historia. Y desde allí quieren hacer todavía operaciones para otras partes. Todo eso es justamente que el ser humano pierde su libertad, pierde su derecho, pierde su gobierno divino, primero en el exterior y luego en el interior. Vamos a leer qué es la voluntad de Dios de acuerdo con el maestro El Moria, en el Zafiros, en el libro Zafiros. Es exteriorizar la perfección ya existente en los niveles internos, atraer visiones, ideas, patrones y planes dentro del mundo de la forma que ya están manifestados en el reino de los cielos. Estudiantes sinceros, prácticos, dispuestos en el camino. Para ellos se espera la realización. Todo lo que mejore la vida, tu vida y la del mundo, eso es la voluntad de Dios para ti. Te vino la idea de montar un negocio de tamales, ponlo. ¿Es positivo? ¿Le va a hacer daño a las personas? Es la voluntad de Dios para ti. Te vino la idea de hacer un viaje a Europa e irte a Florencia, a Venecia, a Roma, y luego de ahí te pasas a Austria, vas a Schönbrunn, el palacio de esta... uy. Bueno. Ahí nos quedamos. Y de ahí te pasas al castillo de Saint Germain en Charospatak. ¿Eso es bueno? ¿Es positivo? ¿Le hace daño a alguien? Eso es la voluntad de Dios para ti. Eso es lo que la vida quiere para nosotros. No son visiones ni sueños guajiros. Es lo que Dios te proyecta en tu mente. Y si tú eres fiel a eso, se te va a manifestar. Y por eso es requerida una mente fuerte, fortalecida. ¿Qué es lo que fortalece la mente? El estudio, la enseñanza, la práctica. Nada más. Por eso estamos aquí. Por eso dice atraer visiones, patrones y planes dentro del mundo de la forma que ya están manifestados en el reino de los cielos. Hay un plano que es el plano etérico, es el plano de luz, de belleza, de bondad. Allí está las tetillas, así como ubres de vaca, así nos pegan casi en el coco las tetillas ahí de vaca del reino etérico, que están esperando que ordeñemos mentalmente para que saquemos toda esa sustancia de perfección para nuestra vida. Pero es requerida la voluntad de hacerlo. De ponerse para eso, pues. Para ellos, para las personas que hagan eso, se espera la realización, dice el maestro. Muy bien, la perfección se tiene que concretar mentalmente y físicamente. Los padres, nuestros padres, son todos los seres de mayor evolución que existieron antes de que nosotros viniéramos aquí. ¿Quién existió antes de que viniéramos aquí? Bueno, nuestro papá y nuestra mamá. La tierra, antes de la tierra el sol, antes del sol la Vía Láctea, antes de la Vía Láctea el gran sol espiritual central, antes del gran sol espiritual central el gran sol espiritual central, y de allí recordarán el vacío para Brahman, la singularidad atómica
que gestó el Big Bang y demás. Todos ellos para nosotros son nuestros padres. Ellos nos han dejado un mundo de perfección. Y si este mundo no fuera perfecto, nosotros no podríamos respirar simplemente. No podríamos gozarnos de esta vida y tener un cuerpecito que es un milagro que te permite hacer, viajar, pensar, sentir, gozar, todo eso. Todo está dispuesto y nosotros llegamos aquí a un mundo creado en perfección. El ser humano es el que con su pensamiento, su negatividad y la falta de conexión con todo esto ha achatado al mundo. Su mundo, porque el mundo en sí tiene esa perfección inviolable. Entonces, dice que los padres divinos son los diseñadores de los planetas. Ellos merecen que nos inclinemos ante su amor, su sabiduría, su misericordia y su paciencia. El estar en completo acuerdo con esa voluntad nos va a traer nuevos designios que requieren energía. El rayo azul es el rayo del poder, por eso estos temas tienen que ver con el gobierno. El rayo azul es la voluntad. El chakra del rayo azul se encuentra en la garganta. ¿Y para qué utilizamos la garganta? Para hablar. El poder de la palabra viene a través de ese rayo azul. Por eso es el poder más importante que tenemos que desarrollar. ¿Y qué quiere decir eso? Hablar sin pelos en la lengua. Cuando tú tomas una determinación, una decisión, hablas. Sí quiero, no quiero. Es un poder muy grande, pero ese poder, ustedes saben, que ha gestado naciones. Hasta ahora no se ha descubierto un poder más grande que el poder de la palabra, el poder del verbo, el verbo poderoso. Gracias a ello llegan a ser presidentes las personas. Gracias a eso se crean naciones gritando independencia. Es el poder de la palabra. ¿Cómo lo estamos utilizando nosotros? Por supuesto, hay que utilizarlo en positivo, en bien, para que eso funcione en perfección. Pero solamente de nuestra palabra, de nuestra boca, tiene que salir perfección. Y perfección extrema. Mira, la gente que te va a criticar y te va a criticar por cualquier cosa. Mejor que te critiquen por ser muy positivo. Porque si no lo eres, te van a criticar por no serlo. Y esa es una convicción y es una determinación. Cuando tú tomas una determinación mental, cuando tú ya visualizaste, viste ese plan, viste tu viaje, viste todo y demás, dices, yo soy, yo decreto esto y es un gran poder que se va desarrollando a partir de que uno sabe todo esto. Pero para que ese poder se desarrolle, se requiere algo que se denomina humildad espiritual. La espiritualidad es un camino de asencillarnos. Del lugar de volvernos más complejos, más sofisticados, más distintos a los demás, más diversos, más céntricos, más ubicados donde debemos de estar, más equilibrados. Volvemos nuestra mente más sencilla y volvemos nuestra vida más sencilla también. Porque los problemas o las situaciones que vienen a nuestra vida es porque así está nuestra mente de compleja, de problemática. Lo que tenemos que hacer es salirnos de todo esto. Y eso requiere humildad espiritual. Cuando uno pierde algo materialmente o de la personalidad, gana el ser, gana el espíritu, gana la fuerza superior. Eso ha ocurrido en algunos momentos a algunas personas donde lo pierden todo.
Pero a eso hace que se ganen a sí mismos. Y a partir de allí, por supuesto, que cambia la cosa, ¿verdad? Esto quiere decir la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de sí mismo. ¿A qué? Al bien. Rendirse ante lo bueno, rendirse ante lo positivo, rendirse ante las cuestiones superiores de nuestra existencia. Y es decir, Berito, yo soy aflojando. ¿Ves algo bueno, algo positivo en tu existencia? Yo soy aflojando, yo quiero eso, yo no voy a poner trabas para eso en mi vida. Para lo bueno, para que las cosas buenas ocurran y transcurran. Pero tenemos que estar bien atentos. A veces nos aferramos a la voluntad personal y decimos que yo quiero con esa persona. Es que yo quiero esto, es que yo quiero aquí y esto quiero allá. Y es un complejo mental, es una elucubración mental que ni siquiera tiene un trasfondo que te puedas explicar. Es simplemente pues un deseo que se tiene por allí. Para hacer la voluntad de Dios o para que se haga en nuestra vida debemos de estar completamente dispuestos a que eso suceda. Connie Méndez da un decreto en el 4 en 1 donde se declara que se cede la voluntad personal a la voluntad divina. O yo cedo mi libre albedrío a mi presencia yo soy, que es lo mismo. Que se haga lo que la presencia yo soy mande y comande. Esto le pasó a Jesús. Ya les he contado la historia de las bodas de Canaán, ¿verdad? La del vino. Sí, ¿y qué pasó? Pero ¿quién fue? ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Jesús estaba en unas bodas muy buenas, donde solo iban pues los ricos, pues, pero ya se había acabado el chupe y todo. Entonces, de pronto, pues, ya estaba tan buena la fiesta y querían continuarle y dicen, se acabó el trago para todos. Y en eso lo voltea a ver María a Jesús. Dice, vas. Jesús estaba regresandito de los Himalayas, de estudiar con su maestro. Y Jesús le hizo así, aguanta, aguanta, mamá. Mi momento no ha llegado. La Madre María lo volteó a ver otra vez con, vas, ya, es tu momento. Madre, mi momento no ha llegado. Y luego yo creo que ya le echó los ojos de pistola a la mamá, ¿verdad? Así como son las mamás. Y Jesús se levantó, pidió que le llenaran los tambos de agua, hizo su decreto y precipitó. Transformó esa agua en sustancia primigenia original, el amrita. Ustedes pueden leer de él en Misterios Develados de Saint Germain, cuando Guy Ballard tiene una copita y se la llena también. Cada quien que probó ese trago lo calificó de acuerdo a su estado de conciencia. Y para unos les dijo, ay, está bueno este chupe. Porque todo es mente. Y cuando Guy Ballard probó ese trago, él dijo que era una sustancia electrónica que le inundaba todo el cuerpo. Al convertir eso, hizo su primer milagro. Convertir el agua en chupe. Dicen unos amigos, ¿verdad? Ay, ¿cómo somos? De verdad nos hace falta aprender. El único hombre que sabía convertir agua en vino y lo crucificamos. Pero ¿qué ocurre? Eres libre, puedes reírte si quieres, ¿no? Ese primer milagro es muy interesante. Es una metáfora muy grande a cómo nosotros comenzamos como estudiantes a producir también milagros, cuestiones
que transforman. Las primeras cosas que un estudiante de metafísica se produce son cosas físicas, materiales, del mundo, dinero, un coche, un viaje, cosas de ese estilo. Del mundo, del mundo, del mundo, del mundo físico, 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 físico. Y uno dice, ay, está re buena la metafísica, me voy a quedar aquí. Ya uno, ese tipo de manifestaciones, las primeras, que son las manifestaciones, digámoslo así, mundanas, a uno le gustan, pues, y eso es ya, te agarra y dice, ya. Y conforme va pasando el tiempo, pues vas haciendo más cosas y más cosas y más cosas, y luego se van volviendo cosas más interiores o más espirituales. El asunto es que aquí hay dos cuestiones en la historia. Uno es la cuestión de Jesús donde él decía, mi momento no ha llegado. Y el otro era donde su madre le decía, órale, te toca, mijo. Su madre no era cualquier persona tampoco, su mamá ella era una sacerdotisa, una virgen vestal del templo. Ella sabía pues lo que hacía también. Y estas son dos condiciones que están dentro de nosotros en dado momento. Está una condición que uno debe de tener dentro de sí de mi momento no ha llegado. Mi momento no ha llegado. Mi momento no ha llegado. Y otra condición de si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Así le pasó a un estudiante de metafísica. Un día en su trabajo se le acercó su jefa y le empezó a contar sus cosas. Se le acercó otra amigocha de por ahí, una colega, y le empezó a contar sus cosas. Dice, se agarró así la cara y dijo, están bien mal. Y se puso, tomó la decisión de facilitar. A raíz de eso, o sea, de esta cuestión, uno puede decir, no, es que a lo mejor no estoy listo, o es que a lo mejor no estoy preparado, no es mi momento no ha llegado. Pero estás viendo y no ves que están re mal. Y eso, por compasión, por supuesto, te indica que ya toca, que va por allí la jugada. Por cierto, mañana vamos a hacer una sesión para facilitadores, para quien quiera ser facilitador. Aquí va a ser a las 5 de la tarde. Se vienen aquí, vamos a hacer una sesión para facilitadores de último momento, pues. Pero por alguna razón será. Yo la voy a presidir para todo ese objetivo, ¿vale? Entonces, el punto es eso. Si eso es bueno, si te vino en algún momento esa idea, yo podría facilitar. Ya. Como decimos aquí, el que lo huele, se lo va a echar. Si a ti te vino esa visualización, esa idea y demás, es que tú eres el que te la vas a echar. Y todo se puede en el bien. Oye, que una charla para las personas que trabajan y estudian, una charla de metafísica nocturna, se puede. Pero nuevamente, si tú lo hueles, tú te lo vas a echar. ¿Verdad? Hay gente que es muy propositiva. Dice, sí, ¿por qué no hacen esto y el otro y aquí? Perfecto. Tú lo oliste, tú te lo vas a echar. ¿Me entienden? Porque por alguna razón eso te vino a tu mente y no la de otra persona. No sé si lo identifican. Eso es algo, un plan y diseño específico para ti, que está tu plan divino de perfección allí metido. Yo vivía en Londres en ese entonces, en el año 2009. Y yo empezaba con mi lectura del Sagrado Libro del Yo Soy. Yo no había terminado ningún curso, yo no había hecho nada, pues, simplemente estudiar. Ya habían venido a mí convertir el agua en vino. Ya había visto manifestaciones físicas mundanas. De hecho, es así, ¿no? Y yo cuando lo veía decía, es que la gente necesita aprender esto.
Pero un día me levanté allí en mi dormitorio y es como si tuviera aquí con letras grabadas una idea que nunca había yo tenido una idea tan clara en toda mi vida. Quiero ser facilitador. Pero así, con letras, o sea, como si alguien me lo hubiera apuntado aquí. Y era la única idea que yo tenía a mis 19 años, así clara, 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 nítida, nítida, nítida. Y entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Le puse fecha. Y luego le despuse y le puse otra fecha. Y luego dije, pues ¿saben qué? Yo voy a dar charlas de metafísica. Yo no tenía ni un curso de metafísica tomado, ningún certificado, no había ido a participar en nada de eso. O sea, sí había ido a sesiones, pero yo era autodidacta, pues. Y entonces, en ese entonces, el libro de Pilares era un folletito así, como, sí, chiquito. O sea, no es el libro de Pilares, un folletito y era lo único que teníamos en ese entonces. Y entonces le puse fecha, 1 de agosto del año 2009. Y los primeros que fueron a mis charlas fueron mis vecinos, que lo daba en el salón de usos múltiples abajo de mi casa, mis hermanas y vecinos, ¿no? Ya después, le digo a la primera porque fue a la que fueron. Ya después, ya no fueron esos, pero fueron otras personas. Yo les cuento esta historia porque yo decía, bueno, yo ya dispuse, o sea, yo vine a la charla de metafísica, voy a dar la charla y ya, yo estoy haciendo mi parte. Y de hecho todo lo que me permite hacer la vida y todo, lo hago de ese modo. Abrimos curso aquí y ya, yo estoy poniendo mi parte. No van a decir que yo no hice mi parte. Ya si vienen o no los estudiantes es su parte. Entonces así al principio me pasaba a mí esa cuestión que les comenté. Llegaba yo a la sesión, la preparaba, llevaba con mi maletita los libritos, el cuadro de la presencia, todo así móvil. Lo instalaba media hora antes y me quedaba ahí sentado esperando y yo decía así bien abusado, ya sabes. Bueno, a lo mejor no estoy preparado, pero a las 7 en punto, si nadie llega, recojo las cosas y me voy. Yo ya hice mi parte. Yo ya estuve aquí. Así mis primeras veces, ¿no? Así yo decía, no, pues, como diciendo, no, pues, era un temor, pues. Y entonces llegaban las 7 y no había nadie en el salón. Bueno, perfecto, yo hice mi parte, empezaba a guardar todo y esos que llegan retrasados siempre. Uno, otro, y 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 otro. Y no me dejaban que me fuera con la mía. Que me saliera con la mía, ¿verdad? Que me saliera con la suya. Cuando uno está dispuesto a cumplir y está en el lugar, en el tiempo, en forma y demás, si ese es el plan divino y si eso es, se va a acomodar todo. Tú no tienes que hacer nada más. Y eso es lo que pasa en las sesiones, en los estudios, en las cosas positivas. Tú nada más tienes que disponerte a estar allí en tiempo, en forma, perfecto, y la vida te va a acomodar y te va a cuadrar todo eso perfecto. O sea, son pasos justamente que uno va tomando en cuanto a esta voluntad divina. Por supuesto, eso es una determinación. Cuando tú tienes la determinación, te lanzas a ello, ¿me entiendes? No te preguntes más. No quieras confirmar y decir, a ver, ¿cuántos van a venir a la sesión de metafísica la próxima semana para ver si la doy? No, pues ¿cómo? Porque ¿sabes qué? Todos te van a decir que sí. Y esa a la mera hora no van a llegar. Porque no depende de los demás. Depende de ti. La voluntad divina depende de ti en tu vida y demás. Tú tienes antes de todo eso, tú tomas decisiones antes de que ocurran las cosas. Así les pasa a muchos estudiantes. Dicen,
Román, me botaron del trabajo. ¿Qué te haces? Ya no querías trabajar ahí. Ah, sí, cierto, pero me botaron. Tú ya habías determinado mentalmente que no querías estar allí, que no querías esa relación, que no querías eso en tu vida. Se te precipitó en automático, hasta te hicieron el favor de que tú no tuvieras que hacer eso. Ahora nada más cambia, pon tu switch mental en lo que sí quieres, pues. Y te van a llamar automáticamente para que eso ocurra. Y si ese es el plan divino, la voluntad de Dios para ti, tú nada más disponte para ello y listo, ¿me entiendes? Por eso Connie Méndez decía que uno no tiene, cuando uno estudia metafísica, no tiene que mover ni este dedito para que las cosas sucedan. Uno lo trabaja todo aquí mentalmente. Uno lo tiene claro. Dice, miles y miles de corrientes de vida constructivas están arrodillándose ante su propio Cristo. Cada vez más personas están tomando a su ser interior como la fuente de resoluciones, de ver las cosas con amor, con sabiduría, con bondad, con voluntad. Y si no, para eso también están los familiares, ¿verdad? Que ya les recuerdan a los, hey, mamá, no estás pensando positivo. Y Román dice en lo que las que escuchas que pienses positivo. Y las regañan ahí y me las regresan otra vez. Les recuerdan cuál es la voluntad divina, ¿verdad? Que la voluntad de Dios sea revelada a los grandes líderes que son responsables por el control de las masas es importantísimo. Cada vez más personas en los gobiernos y demás necesitan conocer estas enseñanzas del ser, del yo soy, de la determinación, porque entonces sí estamos yendo a la raíz de todo esto. Ellos conocerán la verdad, dice el maestro El Moria, porque el llamado desde el corazón de la vida no puede ser rechazado. La verdad y la voluntad de Dios siempre van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es la enseñanza que estamos estudiando, que no son pareceres, que no son lo que yo opino con lo que otra persona opina y demás. La verdad es el punto de conciencia de lo que es en sí la vida, sus leyes, sus principios y demás. La verdad va siempre de la mano con la voluntad de Dios, por eso es necesario que cada persona que esté en el cumplimiento de la voluntad de Dios descubra cuál es la verdad de su vida y de su ser y lo que a esa persona le corresponde. Tan importante para todo esto. Vamos a leer todos juntos. Se debe estar dispuesto a poner a un lado las opiniones preconcebidas para protegerse a sí mismo contra la naturaleza inferior, que sea removida dentro de las conciencias de toda la gente la falacia de que el dolor y la imperfección son la voluntad de Dios. Sumamente importante todo esto. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está lista para dar el salto superior, viene la enseñanza, viene quien te la enseñe y viene todo de la mano para que la puedas practicar. Vienen las situaciones para que la practiques. Si no, ¿cómo? Para que te gradúes, para que pongas en práctica todo eso. Por supuesto, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Les voy a recomendar las cartas de los Mahatmas. Son las cartas que escribieron el maestro El Moria, el maestro Kuthumi. Saint Germain también está por allí, Serapis Bey también está por allí y demás, a Madame Blavatsky y a los discípulos que estaban mucho en contacto con ellos en los Himalayas, en India, en Londres, que es donde se desarrolló esta cuestión de la sociedad teosófica. Son sumamente interesantes, bellísimas y para quien le guste el sendero y a quien le guste la espiritualidad y quien le guste todo eso, son lecciones que te tocan a ti. Y esto es algo así como nosotros lo estamos estudiando. O sea, esta enseñanza, ustedes que están hoy aquí, esto por alguna razón en su existencia les corresponde escucharlo y practicarlo y demás. No me pregunten por qué. Estaban listos para escuchar esta enseñanza y por eso se programaron y están aquí. Y así con cada cuestión que ocurre superior en nuestra vida. Rubén Cedeño, en la sesión dedicada a... a Connie Méndez, le dedicó una sesión hace poquito, el sábado.
Él explicaba que a Connie Méndez le vino el conocimiento del rayo violeta antes que a cualquier casi ser humano en español, y fue la primera que empezó a hablar en español el rayo violeta, o sea, tal cual. Y el punto en el cual tú recibes el conocimiento de los rayos, del rayo violeta y de todo eso, es un punto de un antes y un después en tu vida, es un punto de inflexión. Por algo lo estás recibiendo en ese momento, te corresponde que lo pongas en práctica de ese modo, que lo lleves a cabo con lo que tú sabes, con tu entendimiento, lo que te toca. Es justamente lo que te corresponde por vibración, en ese justo momento. Entonces es necesario que seamos sensibles al bien, seamos sensibles a cuando está llegando algo bueno a nuestra vida, una idea, se está precipitando algo a nuestra mente, nos viene un pensamiento superior. Eso es de Dios, eso tu Dios, yo soy, dentro de ti te lo está colocando en tu conciencia, porque tú estás pacífico, porque estás receptivo, porque estás en bien. Las cosas cuando estás tenso, cuando estás preocupado, cuando estás pues en desarmonía, esas cuestiones no conectas con la mente superior. Y por tanto las ideas no vienen de la mente superior. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces dice que sea removida dentro de las conciencias de toda la gente la falacia de que el dolor y la imperfección son la voluntad de Dios. Táchenlo completamente de su conciencia. Y le podemos decir, le quito poder a esta idea en mí y en todo el mundo. ¿Cómo es? Le quito poder a esta idea en mí y a todo el mundo. Gracias, Padre, que así es. Muy bien, los pecados son simplemente errores. Son cuestiones de ignorancia que se producen en la existencia, evidentes, que se hacen evidentes, ignorancias que se hacen evidentes, sobre las cuales pues uno tiene que trabajar y darle la vuelta y ponerle la otra mejilla y transformar la cuestión. No te puedes quedar en el error. Te perdonas, te haces una convicción dentro de ti que no vas a volver a cometer ese error y te transmutas, cambias, disuelves, das el paso para adelante y demás. No permitas que nadie te siga torturando a costa de un error en tu vida. Date cuenta que fue un error, pero dale la vuelta. Vamos a leer todos juntos. Adjudicar la causa del sufrimiento de cualquier especie sobre un Dios bueno y misericordioso es un sacrilegio y un pecado. Pecados de omisión y de comisión son la causa del sufrimiento individual y colectivo. Es así. Pecados de omisión y de comisión. Estás viendo que una persona tiene errores, eres cómplice de eso, y si no se los corriges. Si no le ayudas a ver su error. Personas sobre todo que tienen que ver contigo, seres queridos, no se diga, estudiantes, hijos, etc. Si tú dices, comisión, te vuelves parte de esa situación. Omisión, ¿sabes algo? Y no actúas con base en eso. Esta enseñanza es muy bella, pero cuando uno la conoce ya tiene la responsabilidad de ir con la enseñanza, porque si no, el error que cometemos ya no nada más es un error de karma, sino es de omisión. Tenemos que trabajar algo que se llama la ciudadanía responsable. Tú que viviste en Europa, Marian, y sobre todo en Suiza, en Alemania y todo eso, se practica esta cuestión de donde tú ves, el vecino dejó el triciclo afuera. Policía, el vecino dejó la bicicleta, el triciclo afuera. Multa. ¿Es chismoso el otro vecino? Le llaman ciudadanía responsable. ¿Qué le está evitando? Que alguien pase por ahí y se lleve eso. Le costó una multa, sí, pero va a aprender y no va a volver a dejar eso allí. Y luego me comentan mis primos que viven en Alemania, mi tío y todos, que
¿Saben quiénes son los ojos todo avisor de Dios para esa política en Alemania? ¿Quiénes son los más atentos o las más atentas? Las viejitas. Son las cámaras de seguridad de Alemania. Qué sabio, o sea, qué bien, me parece súper. ¿Verdad? Ciudadanía responsable. Este punto hay que tomarlo muy en cuenta porque esto quiere decir ayudarle a que esa persona evolucione. ¿En qué? En una cosa civil, en una cosa de ciudadanía. Pero tiene que funcionar, ¿me entienden? Ya saben las viejitas detrás de las cortinas. Pero eso entretención, ¿me entienden? ¿Y están ayudando a la comunidad? Sí. Las calles, las casas. Es el mundo feliz. Gracias a las viejitas detrás de las cortinas. Importante, ¿verdad? Con algo que tiene base, sustento, etcétera, etcétera. No se están metiendo en la vida de los demás. Están en un punto correcto donde están ayudándole a que las demás personas no cometan errores. Muy importante este concepto y que lo trabajemos. Voluntad de Dios. No hacer a otros lo que no les gustaría que les hicieran a ustedes es la voluntad de Dios. Como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. San Benito Juárez. Él estaba conectado con esta enseñanza, con este maestro. Ay, me gusta mucho Benito Juárez. Aparte, es de mi familia, o sea, mi abuelito es sobrino nieto de Benito Juárez. Nació en Oaxaca y todo. Sí. Pero a mí lo que más me gusta de Benito Juárez es la etapa donde reinó todo México en una carrocita. Se fue en una carroza y se llevó el archivo de la nación a San Luis Potosí, de allá a Monterrey, de allí a Ciudad del Paso, que ahora es Ciudad Juárez. Paso del Norte era. ¿Cómo gobiernas un país en una carroza? Espérenme. ¿Cómo gobiernas tu vida? Apenas una vez puede gobernar su vida en su casa y ordenar su casa. ¿Cómo uno va a ordenar un país desde una carroza? Entonces, nada, la gente estaba con él. Y cuando vino este gobierno de los Habsburgo a México, que querían poner imperio y un regente y demás, la gente empezó a manifestarse y hacer, y todo eso, y él no se bajó, escondió el archivo de la nación, y pues sacó adelante la nación, ganó, venció, por supuesto. Pero esos años, él estaba cumpliendo la voluntad divina. Él no se separaba de Margarita, no de la Margarita de aquí en la metafísica, sino de la Margarita, su esposa, Margarita Maza de Juárez. Pero tuvo que hacerlo en un momento porque sus vidas estaban en riesgo y decía, yo no puedo permitir que andes conmigo y que vaya a pasar algo, quédate. Y la dejó ahí en Coahuila, me parece, y él se fue a Paso del Norte, y en ese entonces pues fallecieron, su hijo más chiquito falleció, le pasaron muchas cosas, una etapa de mucho sufrimiento, pero sacó la nación adelante, como nunca eso se había visto. Las leyes de reforma, un pensamiento muy por encima, y una persona de orígenes indígenas. Tuvo su padrino que le enseñó a leer, se volvió letrado y demás. O sea, una historia sumamente grande que de verdad uno debe de ver que sí hay gobernantes y tiene todo el derecho de estar en el billete de 20 pesos, ¿verdad? Yo lo pondría en el de 500. En el de 1000 está bien Miguel Hidalgo, pero en el de 500 a Benito Juárez, ¿verdad? Y al de 500 Mariano, ¿cómo se llama?
No, el de 500 es el de la batalla de Puebla. No, espérate tú, güerita. Zaragoza. Ignacio Zaragoza, al de 20. Nada. Lo bajamos. Sí. No, billete metafísico. No, billete metafísico. Abraham Lincoln, en Chicago, seguía los pasos de lo que estaba haciendo Juárez. Y un día, en una convención, en una carta y demás, lo declara el benemérito de las Américas. Hay una plaza en Chicago donde están todas las banderas de América y en el centro está Juárez. Abraham Lincoln era discípulo del maestro Saint Germain. Por supuesto, estaban enchufados a esto. Ellos conocían la metafísica de ese entonces, pues. Y eso es algo que nosotros, que conocemos esta enseñanza, debemos de ver desde nuestro nicho, de nuestro mundo, de nuestra vida y demás. La voluntad de Dios es la plenitud de los seres creados, que todos vivan bien, felices, plenos. Contiene la opulencia de la divinidad, su perfecta salud, su armonía indestructible, su natural expresión de perfección de mente y cuerpo. Dice el maestro El Moria en Los Zafiros. Voluntad de Dios, podemos leer. Es exteriorizar la perfección ya existente en los niveles internos, atraer visiones, ideas, patrones y planes dentro del mundo de la forma que ya están manifestados en el reino de los cielos. Estudiantes sinceros, prácticos, dispuestos en el camino, para ellos se espera la realización. Muy bien, vamos a ver esto que es súper interesante para ir cerrando la sesión de hoy, que es el corazón diamante. Esta enseñanza es muy bella y es muy grande. Es el corazón de diamante del maestro El Moria. Es una actividad metafísica muy poderosa que sirve para toda idea bella, buena, constructiva, de superación espiritual y demás. Tú vas a meterla dentro de un corazón diamantino. El diamante es la sustancia más rígida, más poderosa, indestructible en el mundo. Por eso tienen ese valor. La idea provechosa, tu plan divino, algo para ti, la vas a meter dentro de esa estructura. ¿Y sabes qué va a pasar? Nadie va a poder estar contra ti. Tú con la voluntad de Dios vas a ser la mayoría aplastante. El designio va a estar allí. Es la protección contra las fuerzas desintegradoras del miedo, la duda e incertidumbre que consciente o inconscientemente intentan disolver cualquier designio, plan, visión, idea o inspiración antes de que pueda desarrollarse para el beneficio común. Blindas la idea antes de que salga, antes de que se la comentes a cualquier persona y demás. Tú blindas esa idea dentro del corazón diamantino del maestro El Moria. Metes esa idea semilla allí, blindada, fortalecida y protegida. Les estoy dando el paso 20, porque tendremos que hablar de decrétalo, haz oración científica, visualízalo y todo esto. Esto es blindar ya completamente esa idea en tu vida. No hay límite. El corazón de diamante envuelve al individuo el plano idea que se haya recibido. Es un corazón de diamante viviente que envuelve y protege nuevas empresas, esfuerzos, movimientos, cruzadas y órdenes mundiales. El corazón protege la llama y sustenta que fue creada por la Madre María. O sea, la Madre María
Memorias de la Madre María lo va a dar esta Lucerito, ya casi lo comienzas, ¿verdad? Sí, terminando Psicología de los Rayos. Los jueves. La Madre María alimenta el corazón. Ella nos creó nuestra llama triple del corazón. Y el diamante del Maestro El Moria protege. Es una coraza protectora que no permite que ese corazón sea, pues, se haga daño ni nada. No hay aspecto negativo en la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a hacer este decreto si les parece bien. Yo invoco la voluntad de Dios en mi propia conciencia, mente, cuerpo, ser, mundo y asuntos, dice el Maestro El Moria. No basta con admirar la llama azul, se debe usar el poder magnético de la propia llama de su corazón. En su propia mente, cuerpo, mundo y asuntos, gracias a la hermandad del Maestro El Moria. Muy bien, entonces, si les parece bien, ahora que bueno, estamos con todo esto, ya cada uno lo practicará el corazón diamantino del Maestro El Moria para sus proyectos en su casa. Aquí vamos a hacerlo por el gobierno divino perfecto en este país, con libertad, respeto a la vida, respeto a la plenitud, a la libertad de pensamiento, al crecimiento, a la opulencia, a que se manifieste completamente la voluntad de Dios en los gobernantes, en el gobernante que quede, en los puestos, en todos sus colaboradores, en todas las personas y en cada uno de los que vivimos aquí. Visualicemos en el centro, en el punto central de nuestro entrecejo, cerrando los ojos, ese reino de perfección, ese gobierno de nuestra propia vida, con todos los aspectos de libertad, de prosperidad, opulencia, felicidad, abundancia, libertad de pensamiento, de sentimiento, de adquirir, de viajar, de movernos, de hacer lo que sea necesario. El aspecto inteligencia, el aspecto amor, el aspecto salud, vida, superación, el aspecto paz, misticismo, devoción, el aspecto libertad y perdón. Y vamos a extenderlo y vamos a verlo para toda nuestra familia, nuestros seres queridos, todos allí realizándose en el gobierno divino de su propio ser interior. Visualicémoslo para nuestra ciudad de México, para nuestra comunidad, para los vecinos, para el lugar donde vivimos, toda la perfección que debe de manifestarse allí. Visualicémoslo para nuestro grupo de estudios, toda la enseñanza metafísica, su perfección y su sostenimiento. Visualicémoslo para todos los mexicanos, para todos nuestros hermanos en América, norte, centro, sur, en Europa, Asia y África. Y ahora podemos invocar este corazón de diamante y podemos decir en el nombre, del poder de la vida, el yo soy, yo invoco, el corazón diamantino, del Maestro El Moria, para que envuelva, este plan, de perfección, del gobierno divino, en México y el mundo, irresistiblemente protegido, manifestado, viviente, y presente, en mí y en todos. Yo soy el gobierno divino, en mi vida, expresándose en todo el mundo. Gracias, Padre, que así es. Y para finalizar, bueno, vamos a hacer este decreto, que es el decreto que dejó Connie Méndez para el país. Donde diga país, ya saben, hay que decir país, en este caso México, ¿verdad? Para que eso se exprese y se manifieste consistentemente. Para el país, Metafísica 4.1 de Connie Méndez. Decimos: con todo el poder y autoridad de la amada presencia, yo soy en mí, digo y decreto, sellen, sellen, sellen,
todas las posiciones oficiales gubernamentales de este país, México, y en el mundo entero, con la presencia luminosa y con el brillante corazón de diamante del ascendido llamado Maestro El Moria, individual y colectivamente. Dejen que la voluntad de Dios se manifieste en, a través y alrededor de los gobiernos de este país y el mundo entero, hoy y para siempre. Que solamente aquellos que han sido escogidos por los ascendidos maestros de sabiduría para ocupar las oficinas claves gubernamentales sean realmente colocados en ellas para que el gran plan de Dios se cumpla debidamente. Amado y ascendido Maestro El Moria, toma de forma inmediata, completa y eterna el comando, control y posición de los gobiernos y de todos los pueblos existentes en el planeta Tierra. Decretamos que la luz de Dios que nunca falla se posicione, guíe y gobierne a todos los seres encarnados en todas partes sobre el planeta Tierra. Damos gracias. Gracias, Padre, que así es. ¿Dudas? No es duda. ¿Nos podrías mandar la oración, Alba? Sí, en el grupo se va a poner allí para que lo tengan todos presente, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues si no hay más, vamos a cerrar esta actividad con la práctica de la donación. Ya vieron, todo esto es la primera lección del Maestro El Moria. Quisiera tener claro cuál es el pecado de comisión. Cuando sabes que alguien está cometiendo un error y no dices nada. Te vuelves cómplice. Lo dejas pasar. Pero bueno, Es donde les hablaba de las viejitas detrás de la ventana. No lo dejan pasar y... Ellas no están cometiendo ningún error de comisión. sí, porque comentabas de los hijos, ¿no? Pero si ellos no aceptan Tú ya les dijiste, ¿Ya? cumpliste. ¿Me entiendes? Es la así. cosa es no quedarte callado. Sí, policía. La verdad, con los hijos. Bueno, vamos a hacer esta práctica de la donación que permite más sesiones de estudio de enseñanza. Estamos desde Ciudad de México con esta institución.